bona tarda, tot i que sigui una tarda plujosa. Us agraïm que hàgiu volgut venir avui aquí al Palau Macaya. Molt benvingudes i benvinguts en el Palau Macaya de la Fundació La Caixa, aquest centre UNESCO en Ciències Socials i Humanitats que tenim. I estic content per dos motius. En primer lloc, per inaugurar aquest cicle sobre salut. Crec que era un tema que des del Macaya feia ja mesos que ens venia molt de gust poder obrir dins els reptes socials que aquí ens dediquem a fer normalment el tema de la salut i sobretot salut pública. Per tant, supercontent, però també més content, i perdoneu que ara parlo en clau interna, ja sé que ni us va ni us ve, però perquè és un cicle que hem organitzat conjuntament l'equip de l'Observatori de la Fundació La Caixa i la Sotsdirecció General d'Investigació i Beques de la Fundació La Caixa, i en concret amb el seu Departament de Divulgació Científica. Per tant, per un goig poder conjuntament, els dos equips, poder oferir a la ciutadania aquesta proposta. Abans de continuar, vull fer una salutació especial, tot i que aniran pujant, al senyor Esteve Fernández, el secretari de Salut Pública del Departament de Salut. Moltes gràcies. Sé que ja ha vingut la senyora Carmen Cabeza, crec que estan allà, l'exsecretari de Salut Pública. Moltes gràcies per haver vingut també. Al señor Miguel Hernán, muchas gracias por venir de tan lejos, desde Nueva York, y para compartir tus reflexiones con nosotros hoy aquí. De verdad, nuestra gratitud. I el doctor Miquel Porta, que és el nostre director científic d'aquest cicle. Com molts de vosaltres, o no, no ho sé, coneixeu, el Palau Macaya de la Fundació La Caixa és un espai de diàleg i reflexió sobre els reptes, com us explicava abans, que té la nostra societat. I pensem que avui més que mai cal convocar la força del pensament, del diàleg i de la paraula, davant d'un món que està canviant a molta velocitat i sobretot en un món que cada cop ens llevem i hi ha més reptes. I em sembla que tots amb això hi estarem d'acord. Per aquest motiu, amb els companys, com us deia abans, del Departament de Divulgació Científica de la Fundació La Caixa, ja fa uns quants mesos, per cert, teníem clar que el Palau Macaya havia de ser un espai on també poguéssim reflexionar sobre temes de salut, però amb un objectiu propositiu. I aviat va prendre forma aquest cicle de prevenció i promoció de la salut i de l'evidència a l'acció, i que gràcies a la direcció científica del doctor Miquel Porta hem pogut, avui us el presentem. Permeteu-me que, jo no us explicaré el cicle, que això ho farà tot seguit el doctor Porta, però permeteu-me que us expliqui el com ho farem. Com us deia, la proposta d'aquest cicle ho fem des d'una reflexió propositiva. És a dir, el que fem és apliquem la metodologia de la intermediació del coneixement, o el knowledge brokering, si ho podeu dir en anglès, que vol dir que convoquem pràcticament, jo diria, els diferents actors socials, és a dir, a persones del món de la recerca i de la investigació o de l'acadèmia, a persones del món de l'administració pública, a persones del món professional, en aquest cas del món de la salut, i també a persones de les diferents institucions de la societat civil relacionats amb el tema de la salut. I ho fem combinant tallers a porta tancada o amb conferències o sessions obertes com la que avui estrenem. I acabarem amb un document amb propostes on reflectirem les conclusions que s'han generat durant tot aquest procés de reflexió amb aquest mètode que us explicava i que, òbviament, compartirem amb tots vosaltres. I ho volem fer així i no fer-ho d'una manera més tradicional perquè, com us deia abans, vivim en un món molt complex i on tot cada vegada està més interconnectat. I pensem que la col·laboració entre els diferents actors de la nostra societat és essencial per poder abordar els diferents desafiaments globals i locals i poder promoure un desenvolupament equitatiu i sostenible. És a dir, ens proposem generar reflexió i debat informat amb l'objectiu de diagnosticar i oferir propostes o solucions que contribueixin o que aportin el seu gra de sorra a resoldre aquests desafiaments socials i, sobretot, a millorar la vida de les persones i amb una atenció especial, i ja ho entendreu que des de la Fundació La Caixa ho fem així, a aquelles persones més vulnerables. El cicle, que comença avui, durarà fins al 15 d'abril del 2026. Avui comencem amb la conferència El que fem en salut funciona, que, com us deia abans, ens impartirà el doctor Miguel Hernán. I la seqüència de l'acte que farem és, després de les meves paraules, el doctor Miquel Porta presentarà el cicle, després vindrà a la conferència del doctor Miguel Hernán
Tot seguit farem un torn obert de paraules on amb el doctor Miguel Hernán també l'acompanyaran l'Ignasi López, que és el director del Departament de Divulgació Científica de la Fundació La Caixa, i el doctor Miquel Porta. I finalment clourà l'acte el senyor Àngel Font, que és el nostre sotsdirector general d'Investigació i Beques i també és director executiu del Caixa Research Institute de la Fundació La Caixa. Abans d'acabar, vull donar les gràcies ben sinceres a totes les persones que en tots aquests mesos han fet possible aquest projecte, no només el doctor Porta, evidentment, sinó als i a les ponents, els diferents coordinadors dels tallers, que alguns avui els he conegut, i en especial no només el doctor Miquel Porta, sinó els meus companys, el Nacho López, el director del Departament de Divulgació Científica, a la Eva Zuazua, per la que ens han ajudat a conceptualitzar aquest cicle, i a la Gemma López i a la Patricia Locent de l'equip de l'Observatori i, òbviament, als diferents equips tècnics del Palau Macaya. Un petit anunci. El dimecres 14 de gener farem la segona conferència d'aquest cicle. Per tant, ja sou ben convidats. És una conferència que ja us ho explicarà després el doctor Porta. Es titula Com les dades de 130 milions de brasilers ens ajuden a millorar la salut. I ara sí, acabo amb una frase que els que alguna vegada veniu aquí a Macaya, jo crec que em deveu tenir avorrit perquè sempre la dic, però és que me la crec. I és que nosaltres sempre diem que reflexionar és el primer pas per avançar. Per tant, moltes gràcies, bones reflexions i dono la paraula al doctor Miquel Porta. Gràcies. Bones tardes, bona tarda. Em sentiu, suposo. Veig una sala prou plena per aquesta tarda plujosa, aquesta tarda tan típicament de tardor barcelonina, encara que estem al desembre. Potser el primer que voldria dir és que la ciència pot ser una cosa molt emocionant. Seria completament inoportú que jo expressés els meus sentiments tants anys després de rebre una beca de la Caixa o de conèixer el Miguel, quan era un estudiant de doctorat. No procedeix. És molt important que un país tingui institucions com la Caixa, que a més són autocrítiques i de tant en tant generen anàlisis que diuen, escolta'm, potser hauríem de cuidar més un camp, que és el que obre aquest cicle. Hem d'estar contents d'aquestes coses. El mundo es un lugar no es precisamente un lugar plácido, ni lo es, ni lo ha sido, ni lo será, y muchas veces durante la propia pandemia, a la que aludirá Miguel, pues muchas veces hemos dicho la clave son las instituciones, ¿de acuerdo? Hem d'estar contents. Jo estic molt emocionat en aquest sentit. Y de Miguel Hernán podría decir tantas cosas y solo diré la más difícil, que es que a ver si pudieses encontrar tiempo para leerle antes de formaros incluso opiniones. Leerle, ¿vale? De Miguel se podrían decir muchas cosas, muchas. Solo leyéndolo, veig que l'Ignasi somriu perquè sap el que estic pensant, solo leyéndolo os daréis cuenta de la radicalidad, de la profundidad con la que él y su equipo en el COSAL Lab, con Jamie Robbins, por supuesto con otra gente maravillosa en la que estoy pensando y no es necesario mencionar, con la profundidad y la radicalidad con la que están trabajando, cambiando cómo investigamos en medicina, que es una palabra que no suele utilizarse, en medicina, por supuesto en sanidad, en salud pública, en epidemiología. Hay que leerlo, ¿de acuerdo? Luego hago un apunte muy rápido. El ciclo surge de un análisis que hace la Fundación, dicho con mis palabras, Nacho, Eva, Pep, quizá estamos financiando razonablemente bien mucha investigación sobre diagnóstico y tratamiento, quizá tendríamos que financiar un poco más o mejor o de otra manera aquello que se refiere a las causas del enfermar, que están fuera de los centros sanitarios mayormente, a la prevención primaria, a la promoción de la salud, no solo desde el comportamiento individual, sino también desde el comportamiento colectivo,
desde las instituciones, las empresas, etc. Parece sencillo conceptualmente, y lo es, pero el mundo es un lugar muy difícil. Y cualquiera de estas cuestiones hace que cuando pensamos en los factores que influyen en la salud, dices, hombre, això és delicat. Vale? I també vivim temps on no és fàcil fer investigació en els hospitals. Els que esteu als hospitals, o els que viviu molt a prop d'un hospital com jo, o els que tota la vida habéis trabajado con clínicos en la atención primaria en los hospitales, sabéis que es muy difícil hoy en día. De hecho, es más difícil que hace 50 años, ahora que celebramos, ¿vale? Era más fácil cuando Miguel, Ignasi, Susana y otros muchos que obteníamos becas de la Caixa, era más fácil, había más apoyo, había más entusiasmo. Hay mucha gente cansada, incluso quemada en los hospitales y en la primaria. Y Cataluña habla mucho de investigación y es necesario lo que estáis haciendo, también por estas razones. Y hay mucha gente, todos sabéis que pienso esto, y lo voy a decir muy diplomáticamente, que se ha quedado atrás en los temas metodológicos en los que Miguel y la gente del COSAL Lab está abriendo camino. Nuestros programas de posgrado se están quedando para atrás, la docencia también. ¿Vale? Empezamos un ciclo donde uno de los ejes transversales es el metodológico. Y por supuesto que hoy en día hablamos de inteligencia artificial, de data science, de real world data, de synthetic data, de controles, etcétera, etcétera, etcétera. Leed lo que hacen en el COSAL Lab y en muchos otros lugares donde, desde Japón a Zúrich, etcétera, etcétera, estos temas se están ampliando, se están trabajando, se están transformando. Esta renovación metodológica es muy importante. La Caixa ya está contribuyendo. Vamos a hacer mejor investigación en prevención primaria. ¿Vale? Mira, Miquele Catanzaro també sap molt d'aquestes coses. Què tal, Miquele? Un plaer. I només vull acabar dient un dels missatges, no?, que il·lustren que no és fàcil parlar dels nous mètodes epidemiològics, dels nous mètodes de recerca. Primera qüestió, moltes vegades es deixa de banda, muchas veces se deja de lado, la evaluación científica de la efectividad clínica y del impacto poblacional. Vemos muchísima financiación que nos dice que desde las pollatas y los ordenadores y de la inteligencia artificial, etcétera, 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 desde la tecnología, curaremos esto, curaremos. Sigue siendo verdadero que hay que partir de las personas y volver a las personas, que no siempre son pacientes, porque las causas de las enfermedades están ahí fuera en la población general. ¿Vale? Gran tema, molt de compte. No es que no nos importe la investigación mecanística, la hemos hecho y la seguiremos haciendo. Hemos trabajado en genética, en investigación fisiopatológica, mecanística, de toda índole. Pero no podemos olvidar que, como decía Sir Austin Bradford Hill, hay que volver al hombre. La prueba definitiva de si algo funciona, if something works, sabéis que este es el lema del grupo de Miguel en Harvard, ¿no? What works. La prueba definitiva está en evaluarlo en personas y en evaluar el impacto poblacional. Para terminar, ya sé que esto suena un poco a clase y no, pero es importante porque empieza con Miguel y terminará en abril, cuando progresivamente, porque esto se lo plantearemos a Mauricio Barreto el 14 de enero, lo discutirá Bea González López Valcárcel, estará Miquele moderando, está Xavier Bonfill con Carmen Cabezas, Xavier Castells con Alberto Ruano, etcétera, etcétera, Mónica Buxens, etcétera, estarán haciendo talleres y cosas a las que os invito a que vayáis viendo lo que hemos ido preparando. Pero uno de los ejes es que en medicina y en salud pública, quizá Miguel no estará del todo de acuerdo, pienso que sí, pero igual lo verás de otra manera o lo dirás o lo contaremos. Medicina y salud pública, y escojo muy bien las palabras, data do not speak by themselves. Los datos no hablan por sí solos. Los algoritmos no van a decir.
No van a decir si hay confounding residual o no van a decir si hay que tener en cuenta de una forma u otra la utilización del alcohol por parte de la gente. Hace falta conocimiento metodológico y substantivo, es decir, sobre la materia, y necesitamos que los clínicos tengan ilusión por trabajar junto con todo el resto de profesiones, porque son muchas veces quienes conocen no solo la fisiopatología de la enfermedad, otra de las palabras que se escucha poco, sino cómo funciona la enfermedad en una sociedad concreta y en un sistema sanitario concreto. ¿Para qué? Para prevenir sesgos de selección, de información, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el diseño adecuado, del que Miguel nos estará hablando a propósito de vacunas y COVID, etcétera, el análisis cuantitativo, la interpretación de los estudios, depende, como Lupe también sabe muy bien, porque hemos trabajado hace años mucho en estos temas, como Paco, todos sabéis, depende de que sepamos integrar este conjunto de cosas, que parecen en cierto modo inofensivas, fáciles o sabidas, pero que a la hora de la verdad pues hay que ir llevando a la práctica. ¿Por qué? Y ahora sí que termino. Se ha construido de una forma espectacular sobre cosas que sabíamos hace 70 años, el intention to treat, el protocol, la diferencia entre estudios pragmáticos, explicativos, etc. Y a la vez los han transformado, ¿vale?, de una forma impresionante. Entonces, yo os invito también pues, a esta emoción, ¿no?, de abriros a leer, a escuchar cosas que yo creo que normalmente no se escuchan, y creo que el esfuerzo de la Fundación és espectacular en este sentido, i crec que transmeto l'agraïment de tots per aquestes coses. ¿Vale? Yo realmente estoy mirando a un ciclo, y Miguel, sabes lo agradecido que estoy porque en una agenda impresionante hayas podido recalar en Barcelona. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bueno, siempre es un placer venir a Barcelona, y es un honor venir a la Fundación La Caixa, porque se puede decir que sin el apoyo que recibí hace 30 años como becario de La Caixa, yo no estaría aquí y el COSAL Lab no existiría tampoco. Así que gracias. Esta es una charla sobre el uso de datos para la ayuda a la toma de decisiones. Y como decía Miquel, hay decisiones que se toman todos los días en medicina, en la práctica clínica. O sea, es como un médico tiene que decidir si trata con el tratamiento A o con el tratamiento B, si trata ya o espera, si trata a todos los pacientes o solo a los que se van a beneficiar más. Tiene que decir cuándo se para el tratamiento porque ya no funciona, y cuál es la siguiente línea de tratamiento. Pero también en salud pública, si pensáis en un programa de cribado colorectal, de cáncer colorectal, hay que decidir si se empieza o no, a qué edad se comienza, con qué frecuencia, cuándo se acaba, exactamente igual si fuera una nueva vacuna. Todo eso son decisiones que se toman todos los días, y para tomar estas decisiones tenemos que saber lo que funciona y lo que no funciona. Tenemos que saber qué pasaría si hacemos A y qué pasaría si hiciéramos B. Eso es la inferencia causal. La inferencia causal es la comparación de los distintos desenlaces bajo distintas acciones. Y si le preguntáramos a cualquier científico que cómo se generan datos para hacer inferencias causales que después se pueden usar para informar la toma de decisiones, la respuesta estándar que cualquier científico daría es hacer un experimento aleatorizado. Que cuando nos referimos a personas, cuando es un experimento en personas,
es un ensayo clínico. Entonces, el experimento aleatorizado es la herramienta universal de la ciencia para la inferencia causal. Y una receta simple de cómo se hace un experimento aleatorizado, para los que no estéis familiarizados con eso, pues se busca a un grupo de personas que cumplen ciertos criterios de elegibilidad, se les pide el consentimiento para ser parte del experimento, claro, y después se les asigna al azar a un tratamiento o a otros. Se hace un sorteo y les toca el tratamiento A o el B. Después se sigue a esas personas durante un tiempo y se observa cuál es la incidencia de la enfermedad de interés o de la muerte o del desenlace clínico en el grupo que ha sido asignado al tratamiento A y en el grupo que ha sido asignado al tratamiento B. Y si hay una diferencia, decimos que hay un efecto causal. Y esa es la magnitud del efecto causal. Un ejemplo de ensayo aleatorizado es el ensayo que se hizo a finales de 2020 para estudiar la efectividad de la vacuna de COVID mRNA. Esta es la de Pfizer y BioNTech. Entonces, este fue un ensayo clínico con 9.000 participantes asignados a la vacuna, 9.000 asignados a una vacuna falsa. Y como veis en la gráfica, los que se asignaron a la vacuna falsa tienen un riesgo, es la curva azul, tienen un riesgo de COVID sintomático que sube mucho y muy rápido, mientras que los que se asignaron a la vacuna, que es la curva roja, tienen un riesgo muchísimo más bajo. Cuando se hacen los cálculos, se estimó que la efectividad de la vacuna para prevenir el COVID sintomático durante este periodo de tiempo era del 95%. ¿Por qué nos creemos este resultado? Nos lo creemos porque hay aleatorización, porque los pacientes, en este caso las personas que eran parte del ensayo clínico, reciben vacuna o placebo al azar. Y por tanto, los grupos las personas en el grupo de vacuna y las personas en el grupo de placebo son como media el mismo tipo de persona. Eso es lo que consigue la aleatorización. Al ser el mismo tipo de persona, si hay diferencias en sus desenlaces clínicos, no puede ser porque las personas sean distintas, tiene que ser porque unas han recibido vacuna y las otras no. Y esa es la magia de la aleatorización, que podemos hacer una inferencia causal aunque no sepamos cómo funciona la vacuna. Cuando hacemos un ensayo clínico, podemos obtener la conclusión de que un tratamiento funciona aunque no sepamos por qué. Si pensáis en los nuevos fármacos para pérdida de peso, ese es un ejemplo claro. Son fármacos en que se vio que los que lo recibían perdían peso, que fue algo que no se esperaba cuando se hizo el desarrollo de los fármacos, y aún hoy no sabemos por qué. No sabemos cuáles son los mecanismos de acción, pero no hay duda de que funcionan. Esa es la magia de la aleatorización. Luego uno puede pensar, bien, pues ya está solucionado el problema de la inferencia causal. Siempre que queramos hacer una inferencia causal, siempre que queramos saber si algo funciona, podemos hacer un ensayo aleatorizado. Lamentablemente no funciona así. Eso es porque hay muchos ensayos clínicos que no se pueden hacer. Hay casos en que no se pueden hacer porque son muy caros. En otros casos no se pueden hacer porque no son éticos. Si queremos saber si cierto tratamiento es más perjudicial que otro,
no podemos hacer un ensayo clínico porque no es ético. Otras veces no son viables. Por ejemplo, si hacemos la pregunta ¿cuál es el efecto sobre la enfermedad cardiovascular de comer pescado 3 veces a la semana durante 20 años? Suerte al que intente hacer ese ensayo clínico, porque no vamos a convencer a 50.000 o a 100.000 personas a que coman pescado 3 veces a la semana durante 20 años. No es viable. Y hasta cuando son viables, los ensayos clínicos suelen ser lentos, llevan tiempo. Y durante ese tiempo se tienen que tomar decisiones también. Por ejemplo, hace 15 o 20 años, en casi todos los países, se tuvo que tomar la decisión de si se recomendaba el cribado de cáncer colorectal con colonoscopia. Hubo países que decidieron que sí, hubo países que decidieron que no, pero no existían ensayos clínicos. La decisión tenía que tomarse y no existían ensayos clínicos porque hacer un ensayo clínico de colonoscopia llevaría 15 o 20 años. Están empezando a salir hoy los resultados de esos ensayos clínicos. Y luego hay tantas preguntas que no se pueden responder todas, porque pensad en el ensayo clínico de la vacuna de COVID. Vemos que la vacuna funciona, pero funciona también en mujeres embarazadas. Funciona también en gente que tiene diabetes y obesidad. Funciona también. Hay tantos grupos que lo único que podemos obtener es un resultado medio, pero no para cada uno de los grupos o para todos los posibles desenlaces clínicos. Y luego hay otra cuestión también, es que hay muchos ensayos clínicos que se podrían hacer hoy, pero no se hacen. Pensad, por ejemplo, en las vacunas de COVID. Las 2 vacunas mRNA que más se han usado son la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna. Durante los años de la pandemia y hasta hoy nos hemos gastado miles de millones de euros en estas 2 vacunas. ¿Cuál es mejor? Puesto que hemos hecho una inversión tan grande de dinero público, se supone que deberíamos saber cuál es la mejor vacuna. Quizás solo hay que comprar esa. No hay ensayos clínicos que comparen una vacuna contra la otra. ¿Por qué? Porque no hay incentivos. Porque en nuestra sociedad, ¿quién va a pagar ese ensayo clínico? ¿Pfizer? ¿Por qué van a pagar un ensayo clínico que podría encontrar que su vacuna es peor que otra? No hay el más mínimo incentivo. Y los sistemas de salud, los que pagan, no hacen esos ensayos clínicos porque no están diseñados para hacer ese tipo de estudios. Con lo que muchos ensayos clínicos, muchas preguntas causales como ¿dónde deberíamos invertir esos miles de millones de dólares o de euros? No se responden simplemente porque no existen los incentivos. Entonces, para muchas preguntas causales no hay ensayos clínicos o no hay ensayos clínicos aún o no vamos a tener nunca ensayos clínicos. Y esa es la razón por la que para responder esas preguntas con datos humanos necesitamos usar datos observacionales. Y cuando digo datos observacionales, pienso en 2 tipos de bases de datos observacionales, que son las bases de datos en las que los investigadores no asignan el tratamiento, simplemente observan cuál es el tratamiento que la gente recibe. Hay un tipo de base de datos observacionales en que los investigadores deciden los datos que van a recoger para hacer la
investigación, como las grandes cohortes o los biobancos, y hay otro tipo de bases de datos observacionales en que los investigadores no tienen el más mínimo poder de decisión sobre los datos que se van a recoger. Por ejemplo, las bases de datos de historias clínicas o las bases de datos de las aseguradoras. En estas bases de datos que se crean con objetivos que no tienen nada que ver con la investigación, se puede hacer investigación con muchos retos, claro. Eso es lo que hoy se llama datos del mundo real. Es el nombre que algún genio del marketing tuvo para decir, vamos a usar datos observacionales, pero con este nuevo nombre que hace que suene como algo nuevo y como algo, como algo donde se puede poner más dinero y financiación. Las bases de datos de los sistemas de salud son especialmente útiles para este tipo de investigación. Son los datos de millones de personas, todos nuestros datos están allí. En muchos casos los datos existen desde el nacimiento de la persona hasta la muerte de la persona y tienen todas las interacciones con el sistema sanitario. Las vacunas, todos los tratamientos que se reciben, los diagnósticos y las evaluaciones clínicas, los resultados de laboratorio, los resultados de rayos X o de resonancias, las visitas a atención primaria, hospitalizaciones, está todo ahí. Y hay muchos países o regiones en que se pueden enlazar estos datos clínicos con datos socioeconómicos también. Por supuesto, todas estas bases de datos están diseñadas con sistemas para controlar el acceso y para mantener la confidencialidad. Pero estas bases de datos existen hoy en casi todos los países o regiones. Y por lo tanto, se pueden hacer estudios observacionales en estas bases de datos para responder las preguntas que los ensayos clínicos no pueden responder. Lo que se intenta aquí es que los propios datos que genera el sistema de salud se puedan usar para mejorar el sistema propio, de forma que hay un ciclo de retroalimentación. Otra forma de pensar sobre esto es que, primero, tenemos que pensar en el ensayo clínico que nos gustaría hacer, pero que por cualquiera de las razones que hemos visto antes no se puede hacer. Ese ensayo clínico es lo que llamamos el ensayo Diana, es nuestro objetivo, pero no se puede hacer, y como no se puede hacer, vamos a usar los datos de las bases de datos sanitarias para intentar emular el ensayo Diana. Esa es la idea básica. Entonces, el ensayo Diana es el ensayo hipotético que no se hace, que responde nuestra pregunta causal. Y este es un concepto que tiene una larga historia en investigación médica. La referencia más antigua que he podido encontrar es de Dorn, que era un estadístico en los National Institutes of Health en los años 50, en que habla sobre cómo hay que usar los datos observacionales para intentar emular un ensayo Diana. Sin usar estas mismas palabras, el término ensayo Diana es más reciente, pero es ese mismo concepto, y más o menos al mismo tiempo, Wald, que era un
económetra trabajando en Suecia está usando ese mismo concepto, y luego gente como Cochrane o Rubin, Feinstein, David, es el mismo concepto. Pero todos estos autores hablan de esta idea de usar los datos observacionales para inferencia causal en términos muy, muy simples. Solo hacen preguntas causales que comparan un tratamiento contra otro, pero como si se dieran solo una vez en el tiempo. Tenemos que esperar hasta los años 80 en que Jamie Robbins, en la Escuela de Salud Pública de Harvard, desarrolla una teoría mucho más general que se puede usar para hacer inferencias causales a partir de datos observacionales, incluso cuando hacemos preguntas, como casi todas las preguntas que hacemos, que son sobre intervenciones que ocurren a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando uno habla sobre el efecto de la aspirina, no habla sobre el efecto de tomar una aspirina hoy, sino sobre el efecto de tomarla durante 5 años o 10 años. Entonces, esa forma de pensar es lo que Robbins trae a la investigación a finales del siglo XX. Entonces, este concepto del ensayo Diana hace más claro lo que significa la inferencia causal y cuáles son los pasos que toda inferencia causal tiene. Tiene 2 pasos. 1, hay que hacer la pregunta causal. 2, hay que responderla. Y esto es quizás es el mensaje más importante de esta charla. No podemos responder una pregunta causal que no hemos hecho antes. Si usamos datos, bueno, pues no sé, estos son los datos que tengo y lo que voy a hacer con estos datos es que voy a ajustar un modelo de Cox con variables tiempo dependientes y tal. Pero ¿cuál es su pregunta causal? Bueno, yo voy a darme una tasa relativa. Sí, pero ¿cuál es su pregunta causal? ¿O cuál es el ensayo Diana? Si somos capaces de especificar cuál hubiera sido el ensayo Diana si lo hubiéramos hecho, cuál es el protocolo del ensayo Diana, entonces podemos decir que conocemos la pregunta causal que estamos intentando hacer. Entonces, ese es el paso número 1 de cualquier estudio de inferencia causal, es diseñar un ensayo clínico. Después, si podemos hacer el ensayo clínico bien y si no, usamos los datos observacionales para emular el ensayo clínico de la forma más explícita posible. Y esa es la forma en que pensamos sobre la inferencia causal. Entonces, cuando digo que hay que pensar en cuál es el protocolo del ensayo Diana, en lo que estoy pensando es en cuáles son los elementos del protocolo de cualquier ensayo clínico que tenemos que ser capaces de especificar para la pregunta que estamos haciendo. Por ejemplo, hay que poder decir cuáles son los criterios de elegibilidad de las personas que van a estar en ese ensayo clínico, cuáles son las estrategias de tratamiento a las que las vamos a asignar y cómo se haría esa asignación. Hay que decidir cuáles son los desenlaces, COVID o muerte. Hay que decidir cuál es el principio y el final del seguimiento para cada una de estas personas, cuáles son los contrastes causales, como antes decía Miquel, intención de tratar o por protocolo. Y estos 6 elementos del protocolo nos definen la pregunta causal. Si alguien es capaz de explicar estos componentes del ensayo Diana, tenemos una pregunta causal que está bien definida. Y cuando ya tenemos una pregunta causal que está bien definida, vamos a los datos observacionales y buscamos la forma de emular cada uno de los componentes del ensayo Diana usando los datos que hay. Y ese es el proceso básico de la
inferencia causal a partir de datos observacionales. No siempre se ha planteado así, pero eso no quiere decir que antes no se emulaban ensayos Diana. Se hacía, pero de manera implícita. Y lo que estamos viendo en los últimos años es que hay un mayor énfasis en ser explícitos sobre cuál es la pregunta causal. Eso es lo que vamos viendo más, y hay muchos ejemplos en que se hace una emulación explícita de un ensayo Diana para responder preguntas que no se podrían responder con ensayos clínicos. Y voy a daros unos cuantos ejemplos solo para dar una idea de la variedad de preguntas que se pueden hacer, pero hay muchos más. Una de las primeras aplicaciones del método fue para usar datos de sistemas de salud de varios países europeos y norteamericanos para probar que la terapia temprana para gente con VIH bajaba el riesgo de muerte. Esto se hizo con datos observacionales, se cambiaron las guías clínicas y años después hubo una confirmación con un ensayo clínico aleatorizado. Otro ejemplo que es también muy impactante es como durante COVID, durante la primera mitad de 2020, muchos médicos empezaron a usar este fármaco tocilizumab, empezaron a usarlo para tratar a pacientes con COVID que estaban en la UCI, basado en algunas observaciones que se habían visto en China, pero nadie sabía si funcionaba o no. Hubo un estudio observacional basado en datos de 60 o 70 países, 60 o 70 hospitales en Estados Unidos, que encontró que el uso de tocilizumab bajaba el riesgo de muerte como en 10 puntos. Muchísimo. 6 meses después hubo un ensayo clínico aleatorizado que lo confirmó. Hubo varios estudios observacionales también que encontraron que la terapia con plasma no tenía un efecto sobre los pacientes de COVID. Esto luego se confirmó también en ensayos clínicos aleatorizados. Hay otros casos de uso de datos observacionales de sistemas de salud, en este caso de aseguradoras médicas en Estados Unidos, para contestar preguntas sobre el efecto de los tratamientos de infertilidad, tanto sobre la madre como sobre el recién nacido, y esto son cosas que no se pueden hacer con ensayos clínicos porque no hay suficiente tamaño muestral. O el ejemplo que daba antes de cribado de cáncer colorectal en gente de más de 65 años, hubo un estudio observacional basado en datos de Medicare en Estados Unidos, que fue dirigido por Xavi García de Albéniz, que es local, está aquí en Barcelona, en RTI, y que encontró el mismo efecto que se está encontrando 8 años más tarde en los estudios aleatorizados. Bien, el otro ejemplo que antes daba era el del estudio del ensayo clínico de la vacuna de COVID. Y quiero centrarme más en este ejemplo para poder usarlo como excusa para explicar las ventajas e inconvenientes del uso de datos observacionales. Entonces, este es un ensayo clínico que se acaba en el otoño de 2020
y encuentra un 95% de efectividad para COVID sintomático. Ahora hay que tomar una decisión. ¿Hacemos una recomendación sobre uso de esta vacuna para todo el mundo o no? Porque se encuentra un 95% de efectividad para COVID sintomático, pero no hay suficientes datos como para decir si la vacuna baja el riesgo de mortalidad por COVID. Incluso para cosas más serias como hospitalización por COVID, los datos dan unos estimadores que tienen unos intervalos de confianza muy grandes. Aparte, son solo 18.000 personas, que en un estudio de vacunas es muy pequeño y no se puede decir nada realmente sobre posibles efectos adversos. No se sabe si se puede usar durante el embarazo o no, porque no hay mujeres embarazadas en el estudio. El ensayo clínico acaba en el otoño de 2020, que es cuando se publica, y casi todos los casos han sido infectados por el virus de Wuhan. Pero ese virus ya no existe. Ahora tenemos la variante alfa. El ensayo clínico es para otro virus, no para el que hay hoy. Con el tiempo vamos a tener que decidir si damos más dosis, pero el ensayo clínico solo da 2 dosis. Hay muchísimas preguntas por responder y hay que tomar una decisión. La decisión que se toma es, esto es una emergencia de salud pública. Si las vacunas funcionaban para el virus de Wuhan, bajando los síntomas de COVID, lo más probable es que también funcionen para la variante alfa, que es lo suficientemente parecida, y que funcionen para eventos más serios. No se sabe, pero se toma la decisión. En diciembre de 2020, basado en este ensayo clínico, empieza una campaña de vacunación en todos los países que tienen acceso a las vacunas. ¿Y cómo vamos a contestar a todas estas preguntas que quedan por contestar? No podemos basar las decisiones sobre la campaña de vacunación, no se pueden basar en ensayos clínicos, porque tendrían que ser ensayos clínicos con millones de personas. Y eso no se va a poder hacer. Tendrían que ser largos para poder ver los efectos a largo plazo y se tendrían que repetir constantemente cada vez que hay una nueva variante viral. Y llega un punto en que no sería ético, porque si ya hemos probado que la vacuna funciona, no se puede hacer un ensayo clínico en que se asigna a la gente a no vacuna. Luego, ¿cómo respondemos todas estas preguntas? Estamos en enero de 2020. ¿Cómo vamos a manejar esto como sociedad? Usando las bases de datos de los sistemas de salud en los que la gente está eligiendo vacunarse. Lo que vamos a hacer son usar estos datos observacionales para emular los ensayos clínicos que nos gustaría hacer, pero que no se van a hacer. Esa fue la base de la política global de vacunación en todo el mundo. Tras esos ensayos clínicos de finales de 2020, a partir de ahí estuvo todo basado en datos observacionales. Y para hacer esto bien, hacen falta 2 cosas. Usar la metodología correcta, como decía Miquel, esto es una condición indispensable, lo que quiere decir hacer una emulación correcta del ensayo Diana. Y 2, buenos datos. Hacen falta buenos datos clínicos, usar datos de alta calidad y accesibles a los investigadores. Porque datos de muy buena calidad que no fueran
accesibles o no en un tiempo rápido, no eran útiles. Entonces vemos una serie de estudios observacionales con datos de Estados Unidos, de Reino Unido, España, Israel, que están basados en las bases de datos de los sistemas de salud de esos países. Este es uno de los primeros estudios que hicimos. Esto sale en febrero de 2021, está basado en datos de Israel y es uno de los primeros estudios usando datos del mundo real en el que se confirma lo que el ensayo clínico había encontrado, excepto que aquí estamos usando ahora no 18.000 personas, sino 1.200.000 personas, unos 600.000 en cada grupo, y se confirma la efectividad en el mundo real para la infección, para el COVID sintomático y también para la hospitalización y para el COVID más serio. Esto solo se puede hacer porque existen datos en los sistemas de salud que son de alta calidad y son accesibles. A esto le siguen estudios como ver si las vacunas son efectivas durante el embarazo, y si lo son. Pero esto no se puede hacer con los ensayos clínicos. A esto le siguen estudios sobre la seguridad. Y lo que se encuentra aquí ya con 800.000 personas en cada grupo, lo que encontramos es que hay muy pocos efectos adversos y no son serios. Hay casos de miocarditis, que hay un exceso de riesgo de 1 a 5 por 100.000. No se podría haber hecho esto nunca con un ensayo clínico. También pueden hacerse las cosas que antes comentaba, que no hay ningún obstáculo para que los ensayos clínicos no lo hagan, pero que en la práctica, por falta de incentivos, no se hacen. Este es un estudio usando datos del sistema de salud de los veteranos en Estados Unidos, en el que encontramos que las dos vacunas mRNA eran muy efectivas. Una era un poquito más efectiva que la otra. La de Pfizer era un poquito menos efectiva, pero este es el tipo de estudios que se pueden hacer con datos del mundo real. Y esto se puede extender también a estudiar la seguridad comparada, no solo la efectividad, sino también la seguridad comparada de las dos vacunas. Al tiempo, lo que estábamos haciendo en Inglaterra era hacer estudios de efectividad comparada de la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca. Aquí se vio que la de AstraZeneca era mucho peor, con lo que se dejó de usar en cuanto a la producción de vacunas mRNA era lo suficientemente alta. También podíamos hacer estudios a más largo plazo de cuándo empezaba a decaer la efectividad de las vacunas. A los pocos meses de la segunda dosis, empezamos a ver cómo la efectividad bajaba. Verano de 2021. Llega la variante Delta, la más seria, la más grave hasta ese punto. En países en los que hay una cobertura vacunal grande, como en Israel, en ese caso, empiezan a llenarse los hospitales y nadie sabe qué hacer, porque todo el mundo está vacunado, pero aún así, gente con 2 dosis acaba en el hospital. Empieza a pensarse que quizás hay que dar una tercera dosis, hay que dar un booster.
pero nadie sabe si eso es efectivo o no. Se lanza un ensayo clínico aleatorizado en el verano de 2021 para estudiar si una tercera dosis es útil contra Delta. Mientras tanto, se hacen estudios observacionales usando los datos de países que están probando a la desesperada una tercera dosis. Y esos estudios encuentran que una tercera dosis baja el riesgo de hospitalización en todos los grupos de edad. Con lo que, pasado el verano de 2021, poco a poco hay una recomendación en todos los países para el booster, para la tercera dosis. Luego, durante todo el otoño de 2021, la tercera dosis hace que mucha gente no acabe en el hospital o que no muera. Cuando llega diciembre, acaba el ensayo clínico que se había empezado en verano. Y ese ensayo clínico confirma lo que los estudios observacionales habían encontrado ya. Pero en ese punto es completamente inútil, porque ya no existe Delta. Ahora es Omicron. Con lo que ahora cambia la pregunta a, ¿es efectiva la vacuna contra Omicron? En ese punto ya ni siquiera se hacen más ensayos clínicos. Esos son datos usando una base de datos de toda España en que se estudia la efectividad de la tercera dosis contra Omicron y se encuentra que es efectiva también. Y luego empiezan a surgir preguntas como, bueno, pero si yo ya me he infectado antes y he tenido una dosis, ¿necesito otra dosis o no? Igual, no hay tiempo a hacer los ensayos clínicos. Esos son datos de España también en que se muestra que sí, que eso es útil. Este tipo de preguntas causales no se pueden responder con ensayos clínicos porque no hay tiempo y porque no hay forma posible de hacerlos. Luego ya llegan las preguntas sobre la cuarta dosis. En este punto ya no hay ensayos clínicos. Está todo basado en datos observacionales. Luego llegan las preguntas sobre los niños. Este es un estudio que hicimos hoy. Hoy se ha publicado al fin un estudio de vacunación en niños usando datos de toda la comunidad de Madrid, 1.2 millones de niños, en que se compara, en que se estudia la efectividad y la seguridad de las vacunas mRNA para niños. El resumen es que las vacunas no tienen muchos beneficios y no tienen muchos riesgos tampoco. Entonces, aquí este es un buen ejemplo para ver cuáles son las limitaciones tanto de los ensayos aleatorizados como de los estudios observacionales que intentan emular ensayos Diana. Por un lado, no se pueden basar las políticas de vacunación en ensayos clínicos, hay que usar los estudios observacionales, pero hay que hacerlo con datos de alta calidad por una razón, y es que los estudios observacionales no tienen aleatorización. Y todo lo que antes he dicho, todas las ventajas que tiene la aleatorización, se pierden. Eso quiere decir que puede haber confusión, que es un término técnico. Es un término técnico que se usa en epidemiología. ¿Y qué quiere decir esto? Todos estos estudios observacionales que acabo de describir, si uno va a la parte básica, es una comparación entre gente vacunada y gente no vacunada. Hay muchos más aspectos técnicos en los que no estoy entrando por falta de tiempo, pero
básicamente vamos a comparar a los vacunados con los no vacunados. ¿Quiénes son los vacunados? La gente que decide vacunarse. Esto no está aleatorizado. Hay gente que decide vacunarse y gente que decide no vacunarse. Estas personas pueden ser distintas. Es posible que la gente que decide vacunarse, como media, también es gente que lleva mascarilla. Y también es gente que no va a restaurantes llenos de personas. Y gente que toma medidas para no infectarse. Es posible que la gente que decide vacunarse, incluso si no se vacunara, tendría un menor riesgo de COVID que los otros. Eso es la confusión. La posibilidad de que el menor riesgo de COVID que estamos encontrando en el grupo de vacunados no sea debido a la vacuna, sino a que los vacunados son distintos que los no vacunados. Y eso es una preocupación muy grande. Cuando uno hace este tipo de estudios, ¿cómo podemos concluir con alguna certeza que las diferencias que vemos entre vacunados y no vacunados son resultado de la vacuna y no de las distintas características de las personas que deciden vacunarse o no vacunarse? Bueno, entonces algo que se hace es, primero, pensamos en cuáles son los posibles factores de confusión y ajustar por esos factores. Edad, sexo, área de residencia, historia clínica, uso de servicios de salud, etcétera, etcétera. Entonces, hay métodos estadísticos para poder ajustar de forma correcta por todos estos factores de confusión o potenciales factores de confusión que se miden en los datos. Pero hay un problema y es que no es posible saber con certeza que hemos pensado en todos los factores de confusión. Eso no pasa en un ensayo aleatorizado. En un ensayo en que se asigna el tratamiento al azar, no hay factores de confusión, porque es la misma gente en los dos grupos, aunque no sepamos cuáles son los factores de riesgo. Hay un equilibrio de factores de riesgo entre los dos grupos, aunque no sepamos cuáles son los factores de riesgo. Eso es lo que consigue la aleatorización. Pero en un estudio observacional es posible que haya factores de riesgo que son más comunes en un grupo que en el otro y no sabemos cuáles son. Luego, ¿qué más se puede hacer para intentar convencernos de que lo que estamos encontrando es real y no es sesgo de confusión? Y algo que se puede hacer es usar evidencia externa, que no está en los datos. Y voy a explicar lo que quiero decir. Estas son las curvas del ensayo clínico aleatorizado de la vacuna de Pfizer-BioNTech de finales de 2020. Como veis, la curva azul y la curva roja son muy distintas, excepto en los primeros 12 días. Si veis los primeros 10 o 12 días, las curvas son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que tarda la vacuna en hacer efecto. El día que alguien se vacuna tiene el mismo riesgo que alguien que no se vacuna de COVID. Y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. A partir de los 10 o 12 días, las curvas empiezan a separarse porque la vacuna está empezando a funcionar. Podemos ir a los estudios observacionales y ver si se repite este mismo patrón. Porque si los resultados que estamos encontrando en los estudios observacionales son el resultado de que los vacunados son distintos que los no vacunados, entonces no hay ninguna razón para que las curvas sean las mismas durante los primeros 12 días.
porque los vacunados no se convierten en distintos y empiezan a llevar la mascarilla y empiezan a no ir a restaurantes 12 días después de vacunarse. Entonces, esto es una forma de traer datos que es traer información que no está en nuestros datos observacionales para ver si podemos repetir un patrón, en este caso que no hay efecto en los primeros 12 meses, eso es lo que se llama un control negativo. Si en los estudios observacionales encontramos un patrón parecido, se hace mucho más difícil defender que los resultados observacionales se deben a confusión. Y eso es exactamente lo que se encontraba en los estudios observacionales. Después de ajustar, el rojo y el azul están cambiados, pero el rojo en los estudios observacionales son los no vacunados, el azul son los vacunados, y como veis, en los primeros 10 o 12 días no hay diferencia en el riesgo de COVID en los estudios observacionales tampoco, cuando se ha ajustado por todos estos factores que antes decía. Entonces, este tipo de pensamiento que junta la metodología correcta con conocimiento externo sobre la biología, que viene en este caso de los ensayos clínicos, hace mucho más potente la inferencia causal de los datos a partir de datos observacionales. Luego, si vamos a usar datos observacionales para la evaluación de intervenciones sanitarias, tenemos que usar la metodología correcta para inferencia causal, es decir, tenemos que hacer una emulación explícita del ensayo Diana usando los métodos correctos. Tenemos que usar bases de datos de alta calidad y que sean accesibles para investigación. Y en el caso de España, España es un país muy interesante por muchas razones, pero en el contexto de nuestra charla, es el país que yo conozco con mayor desequilibrio entre la calidad de los datos, que es muy alta, desde luego mucho más que en Alemania, Francia, Suecia, tienen muchos mejores datos, tanto de atención primaria como de hospitales, pero apenas se usan. Hay muchísimo menos uso de datos del sistema de salud, por ejemplo, en Cataluña que en Dinamarca, por poner dos cosas más o menos del mismo tamaño. Dinamarca es más pequeño, de hecho. Pero hay cientos de papers y todo el mundo conoce los estudios de Dinamarca, a pesar de que están basados en datos de peor calidad. Y eso pasa, por ejemplo, si comparamos a Suecia con Andalucía. Luego, España es un país que tiene un potencial enorme. Este es el mensaje con el que quiero acabar. Tiene un potencial enorme para uso de bases de datos de alta calidad, que en el contexto europeo lo más comparable que hay serían las de Inglaterra. Y por lo tanto hay un potencial enorme para poder mejorar la investigación sobre el impacto de intervenciones en medicina y en salud pública. Y voy a terminar aquí. Gracias. Encantado de la pregunta. ¿En medio? Bueno, muchísimas gracias, fascinante. Yo creo esta historia que nos has contado
con un ejemplo que creo que interesa a todo el mundo, ¿no? Que es lo que pasó durante esos años, ¿no? Muchísimas gracias. Yo soy Nacho López, agradezco a Pep antes la mención a esta cuestión interna, que vamos a pasar por ella muy rápido, pero que hemos trabajado junto dos áreas para poder llegar a este día que para nosotros es muy importante, y no se me ocurría mejor manera que una presentación como esta. Vamos a pasar directamente a las preguntas para no perder más tiempo. Yo creo esta ocasión sí que me gustaría. Antes al doctor Porta no le hemos presentado demasiado, el doctor Porta ha presentado a Miguel, pero yo diría que también, por ejemplo, como el creador del diccionario de epidemiología de referencia, yo creo que es un acompañante también fantástico en esta. Vamos a las Així que, doncs, sisplau, queda oberta Mira, aquí tenim una. Gracias, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Yo tengo una pregunta respecto justo a esto último de lo que has mencionado. ¿De qué manera se podía incrementar el uso de datos en España para la investigación? ¿Sería, por ejemplo, creando un biobanco, como el caso de Inglaterra, o quizás que el gobierno haga una especie de, no sé, un sistema centralizado entre datos públicos y privados y que sea más accesible a investigadores? No sé cómo se podría hacer. Voy a decir esto con mucho cuidado porque no soy un experto en esto, pero hay dos obstáculos. Uno, que es obvio, es la fragmentación de los datos en 17, lo que hace que haya menos datos que, por ejemplo, en Inglaterra, donde pueden mirar a bases de datos de 50 millones de personas. Y eso pone límites a lo que se puede hacer. Ahora hay muchos esfuerzos para, dentro del espacio europeo de datos de salud, poder tener bases de datos más grandes. Pero ese no es el problema más importante. El más importante creo que es la falta de vías institucionalizadas de acceso a los datos. En eso, Cataluña está por delante, porque existen esas vías, pero no pueden dar cobertura a toda la gente que querría investigar con esos datos. Pero en otras comunidades autónomas ni siquiera existen esas vías. Es decir, el uso de los datos, por ejemplo, de salud de la Comunidad de Madrid, con los que hoy hemos publicado un artículo, fue algo muy, muy, muy complejo. Y eso no debería ser. Hay comunidades autónomas como Andalucía que tienen datos muy, muy buenos, porque no solo tienen la primaria y los hospitales están dentro del mismo sistema. Y todos los hospitales usan el mismo software, algo que no pasa ni en Cataluña ni en Madrid. Y prácticamente no se usan. Tienes datos de 10 millones de personas con un alto nivel de calidad que no se están usando porque no existen vías claras de acceso. Y si me permites, mientras llega el micrófono, Nacho, yo quiero proponeros que penséis, porque para algunos todo lo que ha dicho Miguel es relativamente conocido, pero para otros no. Quiero que penséis en dos cosas relacionadas y quizá Miguel quiera comentar algo al respecto, pero si no, yo sé seguro que estas cosas hay que pensarlas, depositarlas. Una cosa son las tecnologías de datos y otras son los métodos. Guardan una relación muy potente. Pero si pensáis en lo que ha contado Miguel, os daréis cuenta, intuir, porque él ha dicho que no entraba en muchas cuestiones de índole metodológica, pero sí que podéis ver en gran parte cómo hay que saber cosas de sesgos de selección, de sesgos de información, de confusión, etc. Por lo tanto, periodistas como Miquel saben perfectamente de lo que hablo, pero muchos creen que con una base de datos grande ya estás. No. Y segundo,
¿cuántas veces habéis oído que con datos observacionales no se pueden hacer inferencias causales? Te lo digo por si quieres abundar en algo de esto. ¿Os dais cuenta de que, y Susana sabe perfectamente, y muchos otros, ¿no?, que hace muchos años que vemos esta interacción, esta relación entre lo observacional y lo experimental? Pero hasta que no habéis estado trabajando estos últimos 20 y tantos años, esta es la pura verdad, no hemos sabido cómo superar las limitaciones de los estudios observacionales. Y ahora hay unas posibilidades de efectuar inferencias causales. Repito, porque todos habéis oído aquello de no sé qué, no sé cuántos, no puede hacer conclusiones causales. ¿Os fijáis que aquí hay un universo de potencial, con muchos ejemplos que Miguel ha ido, ¿de acuerdo? Y yo creo que este background es algo muy potente, que tú lo tratas con gran naturalidad, pero es muy revolucionario. ¿Puedo decir una cosa? Sí, esto que dice Miquel es clave, porque aún hay gente que piensa así. Entonces, la parte clave es que no podemos responder todas las preguntas causales con ensayos clínicos aleatorizados. A todos nos gustaría tenerlos. O sea, yo, si me das un ensayo clínico aleatorizado, un estudio observacional en igualdad de condiciones, prefiero tener un ensayo aleatorizado. No hay duda, pero no es posible. Simplemente no es posible. Entonces, cuando alguien dice, no, pero yo es que solo me creo los estudios aleatorizados, ¿cómo respondes todas las otras preguntas para las que no lo podemos hacer? No, es que todas las preguntas se deberían responder con estudios aleatorizados. Es que no es posible. Ya, pero todas se deberían... Y es un debate muy aburrido, porque es como... No se puede hacer, ¿sabes? Sí, adelante con la pregunta. Sí. Muchas gracias por la charla, ha sido muy sugerente. Una nota, los estudios aleatorizados tampoco son perfectos y no estoy criticándolos, probablemente es la alternativa menos mala, si es posible, pero creo que es muy importante el poder utilizar datos observacionales para tomar decisiones lo más razonables posible. La pregunta sería, ¿en Estados Unidos hay alguna experiencia en relación con instituciones, por ejemplo, de salud pública, no sé, los CDCs o alguna otra institución que pueda favorecer esta utilización? En el sentido de que a lo mejor nosotros aquí podríamos aprovechar la creación, parece que enseguida, de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, como un elemento incentivador que pudiera resolver estas dificultades que son políticas de poder acceder a datos buenos y a datos comparables. No sé qué te parece. El tipo de instituciones que usan datos para la toma de decisión tienden a ser o bien los reguladores de medicamentos o de otro tipo de intervenciones sanitarias, por un lado, y por otro lado las agencias de evaluación que son las que ayudan a decidir si se paga o no se paga. Entonces, ambos son mucho más favorables hoy al uso de datos observacionales, tanto en Estados Unidos como fuera. Por ejemplo, ayer la FDA sacó unas nuevas normas del uso de datos observacionales que hacen más fácil que se puedan usar por parte de la industria farmacéutica. Y la EMA está haciendo cosas muy parecidas. Hace un par de meses estuve en Ámsterdam en un simposio sobre uso de datos observacionales en la EMA. Esos son los reguladores, y por parte de las agencias
que hablan sobre lo que hay que pagar o no hay que pagar, como NICE en el Reino Unido o Aquas aquí en Cataluña, que está Rosa aquí. Estas agencias están desarrollando también guías de uso de datos observacionales. Luego eso está pasando. De hecho, estas agencias europeas van por delante de Estados Unidos, donde este tipo de agencia no existe, de hecho, porque son los propios sistemas de salud los que toman las decisiones. Luego, en los últimos, yo diría, 5 años, vemos que esto va muchísimo más rápido, lo que crea muchos problemas también, porque no todo el mundo quiere usar datos observacionales por la razón correcta. Hay gente que quiere usar datos observacionales porque es mucho más barato que hacer ensayos clínicos. Y eso es un problema. El uso de datos observacionales no debería llevar a que se hagan menos ensayos clínicos. Eso sería un fracaso. Lástima que tendremos poco tiempo, pero el doctor Plasencia, gracias por venir amb l'agenda complicada que teníeu. Gracias, Miguel, por tu presentación. Mi comentario era un poco con relación a tu última diapositiva y un poco centrando un par de cosas. La primera, es cierto la situación que has descrito. Ahora bien, esto, por lo menos para el caso de Cataluña, esto no simplemente es un binomio entre el acceso a los datos y la voluntad de utilizar estos datos. Ha habido otros elementos, por ejemplo, los parlamentos. Es decir, la sociedad también está evolucionando con respecto al uso de los datos. Por lo tanto, y mi comentario va un poco para decir, ¿y ahora qué? Bueno, el ¿y ahora qué? Es que estamos delante de una revolución, por lo menos en Europa, que es el espacio europeo de datos de salud para uso secundario, que es de lo que estamos hablando aquí, y que esto va a cambiar mucho las reglas del juego, ¿no? Curiosamente, cosas que en Cataluña se propusieron hace ya unos cuantos años y que no pudieron en el ámbito de la utilización de los datos, aquí está Aquas y otros, precisamente ahora de la mano de Europa se van a poder hacer, obviamente con unas reglas del juego, etcétera, etcétera. Pero mi mensaje es que un poco el día después de tu diapositiva para Europa va a ser significativamente distinto. Y efectivamente va a haber utilización de datos, digamos, probablemente de una manera bastante superficial en algunos ámbitos, otros más profundos. Pero yo creo que la perspectiva es que, en base a lo que has presentado aquí, el contexto europeo, que ha entendido además que los datos son fundamentales para el desarrollo del conocimiento y la economía del conocimiento y de la innovación, yo creo que las perspectivas van a cambiar y las comunidades autónomas de los países tenemos que estar ahí y la comunidad científica, obviamente, tenemos que estar ahí para aprovecharlo, ¿no? Un comentari? Teníem una pregunta allà abans. Mira aquest senyor. Paco. Después. Muchas gracias. Muchas gracias por esta magnífica presentación. Ha sido muy, muy ilustrativo. Mi nombre es Jorge Barbat o Jordi Barbat y quería hacer una pregunta a la mesa. No voy a contar yo aquí un discurso. Voy a hacer una pregunta y es ¿hasta qué punto estamos preparados en España o en Cataluña desde un punto de vista de recursos humanos, de personas formadas lo suficientemente en estas metodologías sofisticadas y que requieren que haya personal? ¿Dónde están las facultades de medicina en este campo o las facultades de otras ciencias que deben estar también involucradas? Yo no conozco al detalle cuál es el nivel de formación en España en esto en particular. Lo que sí está claro es que España ha sido desde hace décadas y ha sido una fábrica de epidemiólogos excelentes. Luego no tengo la más mínima duda de que España estaría muy capacitada para hacer esto. Y esto enlaza con lo que decías antes, Miquel, que no basta con el acceso a los datos, hace falta
tener la gente que puede usar esos datos bien. Y hay que decidir cuál es el modelo que se usa. Aquí voy a lo que decía Tony sobre el espacio europeo de datos de salud. Hay un modelo que es los datos se quedan en el sistema de salud y la gente que sabe usar los datos tiene que trabajar dentro de los ordenadores del sistema de salud. Hay otro que es que los datos salen del sistema de salud. Ese otro apenas se usa ya. Eso es algo que ya hay un consenso que los datos tienen que estar dentro. Pero eso exige o bien que el sistema de salud hace una inversión muy grande para tener un equipo de gente que puede hacer esto, o que el sistema de salud da acceso a las universidades y a los hospitales para que lo hagan. Y esa es una duda clave, porque si uno no da acceso, se crea un cuello de botella y no se puede hacer más. En el caso de Inglaterra o de otros países, por lo que es tan eficientes, porque dan acceso a personas de fuera del sistema de salud. Yo estaba antes contando ejemplos con el sistema de salud de los veteranos en Estados Unidos. El sistema da acceso a investigadores externos, pero tienes que dar las huellas digitales. Te hacen un control de tu historia por parte de Homeland Security. Tienes que hacer miles de cursos y tal. Entonces, con las condiciones adecuadas y con los mecanismos de confidencialidad adecuados, yo creo que el futuro es dar acceso a investigadores externos a los datos, porque si no, se crea ese cuello de botella que hace que no se pueda usar. Lo que han hecho este grupo no solo ha cambiado cómo se hace inferencias causales mediante estudios observacionales. Si creéis que sabéis algo de ensayo clínico, os aconsejo que los leáis. Empezar por un artículo de Miguel y Jamie Robbins en New England de 2021, me parece, porque si tú crees que sabes algo de censoring, es decir, en qué momento la persona en el ensayo clínico tiene que dejarlo porque tiene un efecto adverso relacionado con el fármaco, o no tiene que dejarlo y hay que continuar. Y estás en un marco explicativo o en un marco pragmático, ¿no? Es decir, es que, sinceramente, o sea, es espectacular lo que uno puede disfrutar si te interesa la metodología, ¿no? Es verdad, porque además es obvio que es absolutamente necesario. Pero yo, que llevo muchos años como banco volumen, etc., hostia, es que tienes que empezar a decir, joder, hay que censurar o no hay que censurar a este, ¿no? ¿Sabes? Y entonces esto es parte de una área que ha quedado absolutamente desatendida por las universidades, no solo por la administración, ¿eh? Y en este sentido, insisto, estás hablando de formar metodólogos que puedan utilizar, porque tú lo dices de una forma muy coloquial, gente que pueda utilizar los datos. Sí. No, es que tienen que saber de estas cuestiones, ¿no? No sé si tendrem temps per massa més, aquesta última pregunta, i em sembla que haurem d'acabar. Aquesta, sisplau. Sí, sí. Bueno, más que pregunta, yo quisiera aportar una información a la que ha dado el doctor Hernán de la importancia de los datos observacionales. Yo soy paciente oncológico y sigo mucho Flatiron Health, que es una compañía fundada por gente que financió Google Ventures y fue comprada por Roche en 2018. Flatiron Health combina los datos Real World Data de casi 300 clínicas oncológicas en Estados Unidos que comparten esos datos con objeto de tener los Real World Data. ¿Qué ocurre? Que con los ensayos clínicos, afortunadamente, los enfermos oncológicos no son muchos que participan en los ensayos. De entrada están discriminados por las farmacéuticas con un bias para que salga gente y les funcione. Dicho esto, los Real World Data no tiene esa discriminación. Y en mi modesta opinión, yo creo que los datos observacionales van a ser cada vez más potentes porque dan la realidad. Porque los ensayos clínicos pueden estar sin querer o queriendo manipulados para tener resultados positivos. En cambio, el Real World Data hace que ese producto para solucionar el problema del cáncer se vea si de verdad funciona en la población que comparten esas 300 clínicas, por ejemplo,
y sobre todo los efectos secundarios, puesto que los efectos secundarios hacen que muchos pacientes salten de los ensayos clínicos, mientras que en el Real World Data ya están recibiendo tratamiento y se mantienen allí. Por tanto, Flatiron Health es un buen ejemplo de una empresa privada que comparte los datos y confirma la importancia de su presentación sobre los datos observacionales. Muy bien. Yo creo que... Muchísimas gracias, pero lástima... Si es rápida, por favor. Rapidísimo. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación La Caixa por haber organizado este ciclo, que los que trabajamos en medicina preventiva y epidemiología, pues es fenomenal poderlo tener. Gracias al doctor Miquel Porta y a Xavier Onfil por haberlo dado a la guía científica. Lo que voy a decir no es una crítica, es simplemente una sugerencia cariñosa. El título es Prevenció y Promoció de la Salud. Y sin embargo lo que aparece es una pastilla. Es una píldora, esto es para curar, esto se cura, nosotros no curamos, nosotros no damos pastillas, eso es cuando ya ha ocurrido, nosotros prevenimos. Hay fotografías maravillosas de programas de vacunación, la primera vacunación, que hay fotos maravillosas. Tomaremos sugerencia, gracias. Nota tomada, muchísimas gracias. Yo creo que, perdona, hay una pregunta del secretari general, si la vol... Estava fent el gest. Si la fa molt ràpid, no podem dir-li que no. Jo li puc dir que no, que vaig ser el director de tesi. Sí, tu sí, però nosaltres no. M'havia resignat... Està obert? Sí. M'havia resignat a quedar-me sense las dues preguntas que volia fer. Pero bueno, voy a ser más comedido. No, primero de todo, agradecer lo que ha comentado Paco, a la organización, Miquel, a Miguel, por dejarse, que bueno, es una habilidad no dejarse muchas veces, pero yo creo que también es una muy buena cualidad dejarse invitar y acceder a estas cosas. Dicho esto, iba a hacer un comentario sobre, hemos hablado de calidad de datos, pero yo creo que hay que hablar también de calidad de estudios. A mí como profe de epidemiología y a los que aquí somos docentes nos han preguntado N veces ¿qué es mejor? ¿Un estudio de casos y controles o un estudio de cohortes? ¿O un ensayo o un estudio de cohortes? Y para mí la respuesta es muy pragmática. Es bueno el estudio que está bien hecho. Hay estudios de cohortes muy bien hechos, que ahora además lo sabemos hacer mejor, y hay ensayos enormes que son una piltrafa. Y quiero decir que con eso incorporemos el multilevel también a este análisis, ¿no? Pero lo que quería decir es, bueno, alucinante los ejemplos de salud pública, pero la salud pública muchas veces es más compleja que poner una vacuna. Muchas o la mayoría de las intervenciones en salud pública son complejas, multicomponentes, con diferentes actores implicados, etc. Se me hace más difícil poder responder algunas preguntas que ya la cabeza te da vueltas con bases de datos administrativos o con registros más basados en lo que es la biomedicina tradicional y sobre todo diagnóstica y asistencial, ¿no? Y me preguntaba también cómo eso intercepta con la ciencia de la implementación, que intenta ver cómo se pueden adaptar, cómo se pueden evaluar y cómo pues, se pueden mejorar y probar la eficacia de esas intervenciones que normalmente en promoción de la salud son complejas. Molt bé, jo crec, no sé si hi ha algo muy... però hi ha molts temes que estàs apuntant que seran subjecte del debat en els tallers que tindrem a partir d'ara i que formaran aquesta posta en marxa de participació de la Fundació en temes de salut pública i en el debat en aquest àmbit. Jo agrairia moltíssim als Miquels. Gràcies a tots. I al Miquel. Gràcies a la Caixa. Yo creo, pero antes de cerrar nos gustaría acabar aquesta presentació, perquè avui és un dia especial per la Fundació La Caixa, convidant a l'Àngel Font, sisplau, sots director general de Recerca i Beques de la Fundació, explicar-vos una mica més què és el que comencem en aquest cicle, que va una mica més enllà. Molt ràpid, bona nit i gràcies a tots. Jo us volia donar primer les gràcies. Com heu vist, me sembla que m'ha arribat tard el doctor Plasencia i jo perquè veníem creuant la ciutat enmig d'un diluvi. Per tant, un 16 de desembre, a les 8 del vespre, tenir l'auditori ple amb gent amb ganes d'escoltar el que hem escoltat, con ganas de escuchar y aprender como hemos aprendido, té molt mèrit i ens fa molt goig.
perquè aquesta casa, el Palau Macaya, és un centre que li encanta el debat. Per tant, aquests debats que encetàveu, sisplau, veniu els propers dies perquè hi haurà més temps. És un centre que la UNESCO l'ha situat com un centre pel debat de les humanitats. Però jo diria que ens encanta la salut. Fa més de 100 anys que la Caixa promou temes de salut des de la Clínica Santa Madrona de l'any 23. Per tant, i aquí estem, Heu parlat del talent i de les persones que han de tirar endavant aquests estudis. Me parece que lo habéis citado ya, pero tenemos un ejemplo de, diría, 3 personas que habéis formado parte de la cohorte de becarios de la Caixa. El doctor Porta, el doctor Hernán, y me permito también situar también al doctor Plasencia, que también es becario. ¿Quién más? ¿Alguno más? Molts més. Vinga, más. Molts més. Enhorabona, ara us saludo. Un últim missatge. Estem molt contents que el debat, les humanitats i la salut estiguin presents en la feina de la Fundació i per això, i seguint amb la idea de la promoció de la salut i la prevenció, malgrat la imatge que no li ha agradat del tot, la veritat és que jo prenc una pastilla i el doctor m'ha dit que és per prevenir. Per tant, alguna cosa deu fer. Jo vaig tenir un accident vascular i crec molt que la pastilla també té un efecte de prevenció secundari, però estic d'acord que podríem haver triat una imatge millor. Mirarem de canviar-la. Però en qualsevol cas sí que els voldríem dir que aquesta convocatòria que estem començant a explicar i que és una iniciativa que ens fa molta il·lusió a la Fundació, no només invertirà la Fundació en investigar la malaltia, que és el que hem vingut fent aquests últims anys i que ha donat molt bons resultats, sinó que a partir d'ara també volem abocar-hi recursos a estudiar la salut, a estudiar la prevenció i a estudiar quines són les condicions que ens poden fer més sants. Per tot això, de veritat, moltíssimes gràcies per ser tots aquí i esperem que no ens mullem gaire ara al sortir. Gràcies, bona nit.